Dios, gloria al Señor. Los jóvenes pueden ir al ministerio de jóvenes para ser impartidos en la palabra de Dios. Gloria al Señor, ahí van a salir. Juanito los está preparando para que sean los evangelistas, alabadores, profetas, predicadores, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Hoy nos comparte la palabra nuestro hermano Camilo. Sabemos que el Señor tiene una palabra poderosa y a través de su palabra, de Él nos va a hablar poderosamente a cada uno de nosotros. Así que le doy la bienvenida, hermano Camilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no está relajado, hermano, tranquilo. Gloria a Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecidos amigos. Doy gracias a Dios por darme una nueva oportunidad de llevar su palabra. Es Él el que me puso acá. No soy yo con mis propios conocimientos el que decido, sino que es Él el que me permite compartir su palabra. Y como dijo la última alabanza, estemos seguros que Él tiene mejores cosas para nosotros. Son mejores los planes de Él, como dice su palabra. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Así que entreguémonos a Él. Y hoy vamos a estar seguros, todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo por las redes sociales, los que nos van a ver después en diferido. Quiero que lean lo que dice ahí. Y quiero que eso hoy salga completamente claro. Porque Dios, porque nuestro Señor nos ama. Entonces, vamos a iniciar un camino con unas promesas de Dios. Cada que yo vaya a estar acá, vamos a dar varias promesas. Y hoy vamos a iniciar con unas muy buenas. Y para esto, quiero que cada uno de ustedes vayan pensando qué es autoestima y qué es identidad. ¿Qué es autoestima y qué es identidad? Y nos vamos a responder una pregunta. ¿Somos importantes para Dios? ¿Somos importantes para Dios? Tal vez algunos de nosotros con esta autoestima e identidad pensamos que no somos importantes, porque podemos estar pasando por situaciones difíciles, tribulaciones, y estar pensando que no somos importantes para Él. Entonces, ¿somos importantes para Dios? Y así lo vamos a titular. ¿Somos importantes para Dios? Y vamos a definir primero, entonces, qué es autoestima y qué es identidad. Para empezar a ver qué es lo que nos está dando Dios y cómo Dios nos mira a nosotros. Entonces, primero, ¿qué es la autoestima? La autoestima tiene que ver con cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos valoramos. Cada uno de nosotros, cómo nos estamos valorando. Tal vez pensamos que no somos importantes, o sí somos importantes, o tal vez pensamos que estamos por encima de Dios, con esa autoestima muy alta que la del mundo, o estamos esperando que Dios nos dé esa autoestima a nosotros. Una definición de autoestima es la evaluación emocional general subjetiva de una persona de su propio valor. Por tanto, alguien con baja autoestima se considera poco valioso, mientras que alguien con alta autoestima se considera muy valioso. Entonces, entendamos que esta autoestima es una definición, más que todo secular, que da el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque gran parte del mundo deriva su autoestima de categorías como riqueza, apariencia, fuerza, ocupación, popularidad, celebridad y relaciones. Cuando estas cosas nos están haciendo falta, ¿cómo nos vamos a sentir? Mal, ¿cierto? Entonces, esa no es la autoestima que viene de Dios. Inevitablemente, la autoestima de estos individuos sube y baja en función
de cómo les va en estas categorías. Si les va bien, estamos triunfando, estamos bendecidos, decimos por Dios. Y si nos va mal, Dios no me quiere, ¿cierto? O Dios no está conmigo. Especialmente en comparación con otros, porque muchas veces nos comparamos con otros, ¿cierto? Pues estos tienen más, están haciendo lo mismo que yo, pero tienen más. Entonces, ¿será que Dios está pendiente de mí? ¿Será que Dios me quiere? ¿O yo estoy bien conmigo mismo? Porque acordémonos que es esa valoración subjetiva, esa es la autoestima. Pero es por eso que siempre debemos recordar que nuestra creación, nuestra existencia continua y nuestro valor no reside en nosotros mismos, sino en la obra poderosa de Dios. Amén, Señor. Así que la autoestima que viene de Dios no es la que nosotros nos vemos como autopercepción subjetiva, sino que Dios ya nos está dando una autoestima. Y esa autoestima que viene de Dios viene alta siempre. Y así es como debemos estar nosotros. No debemos estar pendientes de lo que esté a nuestro alrededor en el mundo, sino que la autoestima de Dios ya nos lo está dando. Y esa autoestima viene de Él y no la subjetividad de nosotros, porque Dios ya nos está diciendo a nosotros que somos importantes para Él. Amén. Entonces ya sabemos qué es autoestima. Ahora vamos a ver qué es identidad, porque es muy importante. La identidad es lo que nos caracteriza. Cada uno de nosotros de acá somos de diferentes países, ¿cierto? Y tenemos una identidad. Unos vienen de Asia, ¿cierto? Otros tienen identidades asiáticas, unos colombianos, otros peruanos, otros chilenos. Casi todos venimos de Sudamérica y cada uno de nosotros vemos que tiene una identidad, ¿cierto? Nos diferenciamos en cómo comemos, en cómo hablamos, ¿cierto? El himno nacional, la bandera, los símbolos patrios, cada uno de nosotros tenemos una identidad. Entonces vamos a definirlo. Hay varias maneras de definirlo. Uno, cualidad de idéntico. Así que nosotros intentamos mostrar la identidad de nuestros países. ¿Y a quién nos debemos parecer a nosotros en la parte espiritual? Cristo. Entonces nuestra identidad es Cristo. No hay nadie más a quien nos debamos parecer. Hay otra definición: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. ¿Y quién nos caracteriza a nosotros? Otra vez, Cristo. Así como nuestros países nos caracterizan, Cristo es lo que nosotros debemos seguir. No debemos mirar a nadie más. No hay otras deidades, no hay ángeles, no hay potestad, no hay nada más que se invente el hombre. Es Cristo el que debemos ver, ese es nuestro líder, esa es nuestra identidad. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y sí, si seguimos a Cristo, vamos a ser diferentes al mundo. El mundo no lo conoció. Entonces la identidad de nosotros nos va a llevar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y tenemos que mostrar esa identidad fuera de acá, en todas nuestras acciones, en todo nuestro vivir. Entonces, teniendo esas dos definiciones, ya sabemos que nuestra autoestima es ese valor que nos da Dios, no lo que nosotros tengamos subjetivo, sino lo que nos da Dios, y Dios nos tiene nosotros en una autoestima alta, y ya teniendo una identidad, vamos a empezar, somos importantes para Dios, y para esto vamos a ver Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, y luego el 31. Cada uno coja la Biblia si la tiene y va a ir a Génesis, porque quiero que lean qué tan importantes somos para Dios. Entonces, Génesis, capítulo 1, vamos a empezar desde el principio de la creación. Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Entonces dice así:
Entonces dijo Dios. Y acá es muy importante porque vemos que desde acá empezamos que Dios, acá está en plural, no es un solo Dios, ¿cierto? Y acá, por eso nosotros creemos en la Trinidad, porque siempre desde la creación se está hablando en plural. Pero acá lo importante que vamos a ver también es si somos importantes para Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que, ¿cómo debe estar nuestra autoestima? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Acaso un animal tiene ese privilegio de comunicarse con Dios, de alabar a Dios? Ellos lo alaban con sus cánticos, pero tienen esa capacidad de comunicarse con Dios. Esa es la imagen y semejanza que tenemos. Por eso nuestra autoestima debe estar arriba, porque Dios hizo toda la creación ¿para quién? Para nosotros. Así somos de importantes para Dios. Nos hizo todo para nuestro bienestar, para que señoreemos sobre Él. Dice el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. ¿Qué vio Dios? Todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Así que cada uno de nosotros que estamos acá, somos buenos para Él. No sé el mundo que te esté diciendo ahorita y qué situación estés pasando en este momento, pero eres importante para Dios. Amén. No mires a nadie más, míralo a Él, porque dice acá, y vio y aquí que era bueno en gran manera. Así que nuestra autoestima debe estar hoy, saliendo de acá, la que nos da Dios, no la que nos da el mundo. Vamos a Salmos, capítulo 8, versículos del 3 al 4. Salmos es por la mitad de la Biblia. Siempre que abran la mitad, por ahí van a encontrar Salmos. Salmos, capítulo 8, versículos del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Acaso no nos preguntamos a veces eso? A veces vemos las maravillas que creó Dios y son más gigantes que nosotros. ¿Qué somos nosotros? Y Él hizo todo eso para nuestro beneficio. Por eso a Él debemos darle toda la gloria y la honra siempre, no dársela a nadie más, solamente a Él. Dice Isaías 49:15. Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué comparación tan linda. ¿Acaso una mujer se va a olvidar después de que dio a luz esos recuerdos, ese dolor, olvidar a su hijo? Es tan difícil y tan imposible, ¿cierto? Pero puede suceder. Aún así, Dios no se olvida de nosotros. Nunca se olvida de nosotros. Siempre está con cada uno de nosotros. Ya lo vimos en la alabanza. Omnipotencia.
omnipresencia también y omnisciencia, 3 atributos de Él, pero omnipotencia, todo lo puede. Omnipresencia siempre está con nosotros. La palabra también dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Y esa es la parte espiritual que debemos entender, eso lo debemos poner en práctica. Dios siempre está ahí para darnos un ánimo. Levántate. Vamos a llevar el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente aprendernos la palabra, es vivir de acuerdo a lo que nos está diciendo. Recordemos nuestra identidad. Tenemos una identidad. Y este es muy lindo, Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. Hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. No todo el mundo tiene la misericordia o el privilegio de estar acá escuchando su palabra y de que el Espíritu Santo nos revele sus misterios. Desde el principio de la creación, a cada uno de nosotros, y los que están allá también en redes sociales y los que nos van a ver, Dios nos apartó. Y nos apartó por un propósito, por eso somos importantes para Él. Ahorita más adelante vamos a ver que el mundo nos decía siempre que todos éramos hijos de Dios, y eso no es lo que dice Dios. Y por eso debemos tener esa autoestima que proviene de Él, no la del mundo, porque nos vamos a dejar engañar. Somos importantes para Dios, pues Él nos creó a su imagen. Es decir, que a diferencia de otras criaturas, tenemos la capacidad de razonar, de decidir asuntos de moralidad y de conocer a nuestro Creador. Qué tan lindo es. Tener la oportunidad de escudriñar las Escrituras y de conocer su carácter. Es una gran oportunidad venir acá al templo. Es misericordia de Dios hacia nosotros. No es porque nosotros queramos. Recordemos que Dios pone tanto el querer como el hacer. Y por eso siempre debemos entender que cuando venimos acá es porque Dios nos está dando la autoestima, nos está dando una autoestima alta y una identidad. Y que nosotros venimos acá es por Él, no por nosotros. Y nos pone en el momento indicado para escuchar la palabra indicada. Y saber cuál es el propósito que Él quiere para nuestras vidas, que es llevar su Evangelio en nuestras vidas. Darnos paz, darnos gozo. Eso es lo que es el Evangelio. Darnos tranquilidad, darnos amor. Vamos al Salmo 139, versículos del 1 al 2. Salmo 139, versículos del 1 al 2. Así dice el salmista. Dice David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todo de nosotros. Y aún así, a pesar de que le hemos fallado, somos importantes para Él. Nosotros como humanos es muy difícil a veces perdonar a los que nos hacen daño. Y a veces por insignificancias. Pero por cuanto todos pecaron, y todos en algún momento nos sentimos orgullosos y más altos que Dios,
nuestros pensamientos, nunca nos equivocamos, ¿cierto? A veces decimos, yo nunca me equivoco. Nos queremos hacer Dios. Y eso lo conoce Dios. Y aún así Dios nos está diciendo que somos valiosos para Él. Pero esto no quiere decir que vamos a seguir repitiendo lo mismo. Porque el Evangelio nos cambia. Cambia nuestra vida. Dice, sigamos ahí adelantito, el 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hoy Dios te está diciendo que pone tu mano. ¿Y qué es esa mano? Como nos dijo el pastor, la guía, su voluntad en nosotros. Deja que Él actúe. A pesar de todo lo que hizo David. David fue un gran hombre, pero pecó. David se quedó y no le hizo caso al Señor y se apartó de Él. Y esto lo llevó a pecar. Intento de homicidio y se murió alguien porque Él lo maquinó. Fue cómplice y fuera de eso adulteró. Pecados que para la época eran pecados de muerte porque los iban a apedrear según la ley. Y él pensó que esos pecados no estaban y nadie lo sabía, pero resulta que Dios se lo reveló y él se tuvo que arrepentir. Y vemos cómo se está arrepintiendo en estos salmos. Él sabe todo lo de nosotros y cuando se arrepintió, tuvo a Salomón. Y eso puede, y Salomón no necesariamente tiene que ser un hijo. Miremoslo en la parte espiritual, en lo que nosotros estemos esperando. Él estaba esperando alabar al Señor, hacerle un templo. Pero tuvo que suceder todo para moldear ese carácter y darle la identidad y darle la autoestima que necesitaba el rey David para poder entender que no era él, sino su hijo, el que iba a construir el templo. Y le creció esa identidad y le creció esa autoestima. Así que cada uno debemos entender estas palabras y llevarlas a cabo. Y entender que somos importantes para nuestro Señor. Y vamos ahí a ese mismo 139, pero el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Un embrión, cosita chiquita, micras, eso ya lo sabía él. Nosotros tan perfectos y nos vemos cada uno las manos. Si nos vemos nuestra cara, nuestro cuerpo, cada cosita chiquita de eso ya lo sabía él que lo íbamos a tener. Cada enfermedad ya lo sabe que la vamos a padecer. Él ya sabe cada cosa. Y si tomamos esto, es para aprender a valorar y a saber que esa autoestima siempre viene de Él. Entonces, sin importar por lo que estemos pasando, la situación que estemos pasando, somos importantes para el Señor. Y todo lleva a un propósito. Dios nos ama profundamente y Él ha diseñado cada día de nuestras vidas. No somos producto del azar. Eso lo tenemos que tener claro. Muchas veces el mundo nos dice eso. Ay, pero qué tan de buenas. Qué suertudo que eres. O me levanté con el pie izquierdo, ¿cierto? O que algo me pasó mal. O Dios, ¿qué está pasando? Porque todo está malo para mí. Tal vez será que Él nos está llamando. Tal vez no será que nos está diciendo, voltéame a mí, voltea la mirada a mí, ya quítala del mundo.
Si somos hay que aprender a escucharlo. Muchas veces las situaciones difíciles no son sino un llamado de Dios: voltea a mí. Yo te voy a hacer descansar de todo lo que estás pasando. Eso nos lo dice el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil, hermanos. Y a veces nos olvidamos de esta promesa, de eso que nos dijo Jesucristo, y queremos hacerlo por nosotros, y nos vamos para el mundo, y en el mundo nos va a decir: sí, estás pecando, ¿cierto? Y nos van a señalar y nos van a juzgar. O estás haciendo las cosas mal. Pero Dios está ahí para decirnos: ven a mí, te quiero hacer descansar, tú eres valioso para mí. Sube su autoestima, no importa lo que te diga el mundo, deja el mundo atrás, acércate a mí y haz lo que yo quiero que hagas. Acéptame como tu Señor, dame la guía de tu vida, como dijo la alabanza. Y Él te va a ir mostrando el camino. Dios nos habla por muchas maneras. Nos habla con personas, situaciones, con todo nos habla. Él es un Padre amoroso. Así como los padres les hablamos a los hijos, así es Él. Pero Él no va a venir a decirnos: hey, es que estás haciendo esto mal. No. Él quiere que nosotros mismos lo reconozcamos. Y lleguemos con corazón contrito y humillado, para poder tener esa relación con Él. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el único pecado que no va a ser perdonado. Y creer en Dios y creer en Jesucristo no es solamente decir yo creo, que los demonios también creían, ¿cierto? Que Él estaba. Creer en Jesucristo es que Él nos va a cambiar. Y vamos a empezar a vivir como Él, no como nosotros, y que Él nos va a guiar a ser como Él. Y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer parecer al Hijo, para agradar a quien, al Padre. Y va a ser un camino difícil, porque va a ser muchas cosas que vamos a tener que quitar que nosotros creíamos que eran buenas. Y debemos cambiar nuestra manera de vivir, y ya no vamos a dejar el pecado esperando un beneficio. Yo ya no voy a dejar de mentir porque Dios me va a salvar, no, ya me salvó. Me voy a ir para el cielo si no miento, si no dejo de adulterar. Ya no estamos ahí, porque ya no somos esclavos de la ley. Cristo nos liberó. Eso lo vamos a hacer para poder mostrar el Evangelio. Ya lo vamos a hacer por amor, no esperando ese beneficio, porque el beneficio ya no lo dio Dios, y ese es el amor más grande que nos ha dado Él. Aunque Dios nos creó y nos ama, no todos somos parte de su familia. Eso lo habíamos dicho al principio. El mundo nos dice que todos somos hijos de Dios. Incluso muchos líderes espirituales han salido a decir, y más de las religiones tradicionales, que todos los caminos llevan a Dios. Y si nosotros no vamos al amor de Cristo, a la autoestima que nos da Él, a la identidad que nos da Él, ¿qué vamos a seguir? La corriente del mundo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino, yo soy el camino. Y no hay más corredentores, no hay nadie que nos lleve a Cristo. Cristo lo hizo todo en la cruz. No hay nadie que nos lleve a Él, por más de que nos digan que son otras deidades que nos llevan a Cristo. No, la palabra es clara. Sí, el enemigo también puede venir a decir, no, es que la palabra lleva mucho tiempo. No, la
La palabra persistido por la voluntad de Dios tal y como es. Si vemos en toda parte dicen, no, pero es que esa Biblia la han alterado, que las traducciones, que allí, que allá. Y si vemos la historia hemos visto que les ha tocado muy difícil a los que han llevado la palabra a cabo. Los han perseguido, los han matado. Como decía Jesucristo, los van a perseguir y los van a matar. Y el mundo no los va a querer porque van a llevar mi palabra. Y decir esto que estoy diciendo hoy para el mundo, que solo hay un camino, es echarme el mundo encima. Pero esa es la verdad, no podemos predicar ninguna otra cosa diferente para poder tener esa autoestima y esa identidad. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, tu identidad es la de un pecador separado de Dios y por tanto incapaz de conocerlo y complacerlo. Así que nosotros no podemos mostrar una identidad si no hemos aceptado a Jesucristo. Y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor es dejar que Él guíe nuestra vida. ¿Y dónde vamos a encontrar esas instrucciones? Acá. No en ninguna constitución, no en ningún concilio de hombres, en nada de eso, ni en ningún otro libro. En la palabra está la guía cómo debemos seguir y cómo nos debemos comportar. Si queremos mostrar los frutos del Espíritu, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A quién nos tenemos que parecer? Cristo. Si queremos callar cuando nos insultan, ¿a dónde tenemos que ir? Cristo. ¿Qué nos dice el mundo cuando nos insultan? Pero yo no me puedo quedar callado, yo a este le tengo que decir un par de palabras. Es que me insultó, yo no me puedo dejar que me insulte. ¿Y es que acaso a Jesucristo no lo escupieron, no le insultaron, no le dijeron bájate de ahí si eres Dios? ¿Y qué hacía él? Estar en silencio, porque le dejó la voluntad ¿a quién? Al Padre. Esa es la identidad de nosotros. Y es difícil porque no les voy a decir que no. Pero cada vez que venimos a escuchar su palabra y cada vez que dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de juicio, de verdad, vamos a dejar que nos moldee el carácter de Cristo y mostrar esa identidad de hijos de Dios. ¿Cómo honramos a los padres? No solamente con cosas materiales. Eso es lo que nos enseña el mundo. Para honrar a los papás hay que darles viajes, ¿cierto? Hay que darles la casa, el carro, o tenerlos, no sé, bien alimentados. Esas son añadiduras que nos enseña Dios. ¿Cómo honramos nosotros a nuestros padres? Con el comportamiento que estamos dando afuera. Si yo voy a una discoteca y me pongo a pelear, ¿cómo van a estar mis padres de mí? ¿Orgullosos o avergonzados? ¿Eso es honrar a los papás? No. Eso no es honrar a los papás. Así que honrar a padre y madre no es solamente eso, sino honrar a padre y madre es mostrar la educación que nos dieron afuera. Y es así como nosotros tenemos que mostrar lo que el Padre nos está enseñando. ¿Y qué nos está enseñando? Que nos parezcamos a Cristo. Amén.
Yo no puedo pretender decir que amo, que soy hijo de Dios, cuando me la paso haciendo todo lo que quiera. Cristo es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Tenemos un Padre y Cristo es nuestra cabeza, es nuestra piedra angular. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra autoestima. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Yo he vencido al mundo. Dice Romanos, capítulo 8, el capítulo 5, versículos del 8 al 9. Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Está ahí despuesito del libro de los Hechos. Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Ah, qué lindo. Por eso nuestra autoestima e identidad tiene que estar elevada. Lo que proviene de Dios. Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A ver, ¿quién era Cristo? Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un Dios que, siendo Dios, diferente a los dioses que nos pintan el mundo, vino él mismo, se encarnó, él mismo vino y se encarnó. Sabía todo por lo que iba a pasar. Sabía que le iban a dar azotes, todo. Porque ya estamos viendo, él sabe cada cosita de nosotros. Cada pelo que tenemos, él lo sabe. Y él sabía todo por lo que iba a pasar. Siendo Dios, él pudo haber dicho, no, yo soy Dios, yo no me voy a dejar que me azoten, yo no voy a dejar que me escupan, ¿cierto? Entonces, si vemos ese carácter, ¿a qué nos debemos parecer? Cristo, a Dios. Y qué amor tan grande. ¿Acaso nosotros haríamos eso? No es nuestras fuerzas, ¿cierto? ¿Acaso muchas veces no vemos las familias separadas? Cuando están sin Dios, cuando pecaron contra nosotros. Y pecar es hacer cosas malas contra nosotros, ¿cierto? Y lo mejor, vamos a estar salvos de la ira. Y es que va a venir. Hay dos caminos en la eternidad. Acá hay un solo camino. ¿Creemos en Jesucristo o no? Y para la eternidad hay o el infierno o el cielo. ¿Qué quieres elegir? Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no tener una autoestima y una identidad? Vamos creando nuestra identidad, y cómo no tener esa autoestima elevada, la que proviene de Dios. ¿Cómo no amar esta? ¿Cómo no amar a este Jesucristo? ¿Cómo no amar a este Dios? Es que solo Él, siendo Dios, el creador de todo, el creador de nosotros, el que nos pone a latir el corazón, el que nos deja respirar, el que nos deja alabarlo, vino y murió por nosotros. Y sufrió todo lo que nosotros sufrimos.
Lindo, ¿cierto? Romanos 8, versículos del 15 al 16. Estos versículos se los estoy leyendo también para que vean lo que es Dios y para que esa autoestima y esa identidad, crezca esa autoestima y esa identidad de ser hijos de Dios se fortalezca y empecemos a mostrar lo que verdaderamente tenemos que mostrar afuera. Romanos 8, versículos del 15 al 16. 8, versículos del 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso lo vimos con el pastor, ¿cierto? Ya no tenemos por qué tener temor. ¿Y cuál es el espíritu de esclavitud? Del mundo, el que nos enseña que debemos hacer las obras para ser salvos. ¿Cierto? Y ya no tenemos ese espíritu. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces ya empezamos a clamar al Padre, porque ese espíritu de adopción, de ser hijos de Él, nos va a llevar a hacer lo que antes no éramos capaces de hacer. Entonces ya vamos a dejar de mentir, ya vamos a ver que estamos cometiendo adulterio, fornicación, que no estamos honrando a nuestros padres, tantas cosas que no estamos creyendo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, sino que venimos a veces a la iglesia solo por un beneficio personal, esperando algo a cambio, cuando ya lo recibimos todo, que fue la salvación. Acá venimos es para adorar al Señor y para darle gracias y para recargar baterías, para dejar ese temor de que el mundo nos diga que no somos nadie en este mundo. Sí somos. Somos hijos de Dios. Pero ya vimos si aceptamos a Jesucristo. Y aceptarlo es un camino difícil, porque son las cosas, es dejar las cosas que el mundo nos había enseñado que eran buenas. A lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y eso no es lo que está pasando. ¿Acaso no están negando todo el tiempo la palabra de Dios? Y cuando la vivimos y la sentimos, queremos que todo el mundo conozca la palabra porque es algo diferente. Es algo que el mundo no nos puede enseñar. Porque solo el Espíritu Santo, como lo vimos. Dile bienvenido a tu corazón, el Espíritu Santo ahí está. Él no lo dejó. Cada uno de nosotros somos el templo. Recordemos que nosotros no nos pertenecemos. La palabra dice que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Acá no es la única parte en esto físico donde vamos a encontrar la presencia. Vimos el ejemplo. ¿Qué nos dice también el Señor Jesús? Vayan y oren en la pieza. A solas con Él. Con corazones contritos y humillados, salgan a la playa, vayan y alaben, van a sentir su presencia, van a sentir cómo se paran los pelitos, van a sentir que quieren llorar, ganas de llorar y no saben por qué, y se salen las lágrimas y son lágrimas y te ríes al tiempo. Es hermoso sentir la presencia de Dios. Erizan los pelos, como dice, ¿cierto? Cuando ese Espíritu Santo quiere salir, es hermoso. Empiécelo a sentir. Es algo que cuando sentimos, por eso yo veo a los apóstoles con esas ganas de que todo el mundo lo sintiera, después de que Jesucristo los volvió a llamar de la barca. ¿Qué habrán sentido ellos? ¿Qué habrán sentido verlo resucitado? Y eso lo sentimos cada uno de nosotros porque Él es real. No necesariamente lo tenemos que ver físico, porque nosotros no somos como el mundo, nosotros vivimos por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cristo está en todas partes, eso es Dios. A Él se siente, Él se ve. Lo vemos en su creación, en todo lo vemos, nosotros mismos. Somos hechos a su imagen y así que lo estamos viendo por toda parte. Queremos ver un rostro cuando está acá. Él es espíritu. Empecémoslo a sentir.
Empecemos a creer esa autoestima y esa identidad. Dice Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Heredero. Somos coherederos con Jesucristo. ¿Herederos de qué? De todo. De su paz, de su amor, de su reino. Recordemos que el reino de los cielos se ha acercado y nosotros estamos trabajando ¿para quién? ¿Somos servidores de quién? Del reino. Somos embajadores de ese reino. En la parte espiritual. Ya lo hemos explicado varias veces. ¿Qué hace un embajador? Mostrar lo que es su país. ¿Y qué hacemos nosotros? Mostrar con nuestras acciones lo que es el reino. Hay otra manera de llevarlo. Si le has pedido a Jesús que perdone tus pecados y le has entregado el control de tu vida, has sido adoptado y tu identidad se define como ahora, como la de un hijo de Dios. Estás limpio ante Él porque Jesús se sacrificó a sí mismo. ¿Quién era Jesús? Dios. Por eso dice, se sacrificó a sí mismo. Porque Dios, siendo Dios, fue a la cruz y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él se sacrificó a sí mismo. Eso también nos quiere decir que Él se hizo obediente a sí mismo. Qué difícil es, ¿cierto? Hacernos obedientes a nosotros mismos. Hay veces que decimos una cosa y hacemos lo contrario. Para que tus pecados fueran perdonados. Como parte de su familia, eres heredero de todos sus tesoros espirituales. Paz, amor. Es rico sentir paz, ¿cierto? Con el Padre. No es la paz que nos da el mundo. Cuando estamos en el mundo, ¿cómo está con Dios? En guerra, luchando contra Él. Pero Jesucristo nos dice, hey, te quiero dar paz. Ven y reconcíliate con tu papá y empecemos a hablar con Él. Como yo hablo con Él, eso te lo quiero dar yo, esa paz, esa tranquilidad. Sintamos eso. Sacámosle provecho a esa identidad que ya tenemos. Que eso es lo que quiere Dios. Pero no para vuestro beneficio, sino para glorificar ¿a quién? Al Hijo. Y así se va a glorificar el Padre. Y en algún momento el Padre nos va a glorificar a nosotros delante de ¿quién? El mundo. En el momento indicado, porque así nosotros vamos a glorificar al Hijo. Cuando ya estamos convencidos de nuestra identidad y nos van a glorificar, ¿qué vamos a decir? Gloria a Dios. No nos vamos a llevar la gloria a nosotros, pero nos están glorificando. Dios nos está glorificando. Y vamos a decir, no somos nosotros, es Jesucristo. Cuando entendemos eso y nos hacemos fuertes en esa identidad, vamos a tener esa autoestima elevada y vamos a poderles decir a los demás, yo soy un hijo de Dios. Y yo trabajo para Él, reino. Y a mí me guía el Padre. Me quiero parecer a Cristo. Y el que me lleva a ese camino es el Espíritu Santo. Entender eso es demasiado lindo, son misterios que el mundo no conoce. Cuando tú vas y le dices esto al mundo, ¿cómo te tratan? Uy, qué loco.
Y así no nos dijo Jesucristo, así no dice su palabra. Para los judíos es tropezadero, porque según ellos los aparta de Dios. Para los gentiles es locura. Y cuando ponemos esto en práctica es muy lindo, porque lo ponemos en práctica y es verdad. Entonces por eso nos da más identidad y por eso nos da más autoestima, porque sí estamos haciendo las cosas bien. Yo en estos días hablé con un amigo y me dice: Camilo, ¿vos qué pensás del calentamiento global? Yo le dije: no, eso ya está escrito. Y él me dijo: ¿y no te asusta? No, no me asusta, es que eso va a pasar. ¿Cómo así? Sí, eso lo dice la Biblia. Uy, pero vos sos médico, qué locura. Así me dijo. Y yo: no, es que la palabra antes nos está previniendo y nos está diciendo que nos podemos preparar, pero Cristo viene por mí. ¿Cómo así que Cristo va a volver a venir otra vez? Y yo: sí, va a volver a venir otra vez. Y yo me estoy preparando para que no me toquen todas las cosas que dice la palabra que van a pasar. Y están pasando. Y también escuché un ejemplo muy bonito que dice un ateo y le dice: pero es que ustedes creen en una Biblia que la escribieron hace millones de años, de alguien que ustedes no vieron, los autores, ¿cierto? Los profetas y los que la escribieron, y en algo que no ven. ¿Y cómo no creen en los dinosaurios, ¿cierto? Por ejemplo, que hay fósiles. Y entonces él le responde: ¿y tú viste los dinosaurios vivos? Y el que ha escrito los libros, el que escribió el libro de esos fósiles, tú lo conoces y lo has visto. Se quedó pensando, ¿cierto? Entonces le tienes más fe a un fósil que al creador de esos dinosaurios, si existieron. Porque también le estamos creyendo a la ciencia, porque nunca los vimos, estamos viendo huesos. Y pues simplemente pueden ser formaciones. ¿Cierto? ¿Cómo no creer en esto si esto nos dice la verdad? Y cuando la leemos y la ponemos en práctica, es verdad. ¿Qué identidad tan grande nos dejó Dios acá? Para descubrir sus misterios. Le creemos al médico cuando vamos al médico y nos dice: ese es tu tratamiento. Le creemos. Nosotros los médicos, ¿por qué creemos en la medicina? Porque vamos, leemos y ponemos en práctica lo que aprendemos. Y vemos que da un resultado. ¿Cómo queremos sentir a Dios? Nuestra identidad y nuestra autoestima. Si ni siquiera hacemos lo que Él nos está diciendo y lo ponemos en práctica. Ya les di un ejemplo. Entonces, cuando tú lees la palabra y te acuerdas, es que te van a tratar como un loco, ¿qué haces? Dios está totalmente en lo correcto. No hay para dónde más ir, porque es verdad. Y ya, ¿por qué me voy a poner a discutir con mi amigo? No hay necesidad, porque ya me lo está diciendo que así me van a tratar. ¿Qué hago yo? Empiezo a tener el carácter de Cristo y empiezo a tener mi identidad, porque ya no hay necesidad. Ya le solté la revelación, ya le solté lo que dice la palabra, porque así lo quiso Dios, que por medio de mí yo le dijera eso a Él, pero ya me trató de loco y la palabra me dice que me van a tratar de loco. Ya puse la semilla y el resto lo hace el Espíritu, Dios. No hay necesidad de discutir. Y veo el que vive en temor, como dice la palabra, para que ya no estemos en temor como lo vimos antes. Él está en temor y yo, ¿cómo estoy? Con una autoestima elevada y sin temor, porque Él está esperando ya lo peor y resulta que yo estoy esperando lo mejor que venga Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque cada vez la palabra se me va cumpliendo. Qué rico vivir así.
Y sí, el mundo nos va a decir, no, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin energía. Sí, lo dice. Pero también dice que nosotros seremos luz dentro de las tinieblas. Y que vamos a hacer bendición para las personas. Y que lo que estemos haciendo nosotros en el mundo, todo el mundo nos lo va a ver y va a ser bendición para los demás. Y sí, puede que nos toque en los razonamientos, estemos sin luz, pero Dios nos va a tener ahí bien. Porque dice, y todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Así que si ya aceptamos ser hijos de Dios, todo lo que pase en el mundo va a ser para nuestro bien. Así nosotros no lo veamos. Porque si nos podemos enfermar y decir, pero ¿qué tiene esto para mí? Cuando se enfermó mi esposa de la vesícula, yo venía diciéndole a Dios, Dios, quiero descansar y estar en un momento en familia. Se enfermó mi esposa y allá estuvimos los tres descansando al lado de ella, en familia. Pero queremos ir a pasear. Y eso nos unió más como familia. Entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Así esté una enfermedad. Allá puede llevar la palabra, no solo hablada, porque no le hablé a muchos, pero ese ambiente que tuvimos en familia los tres, que es suficiente para que cuando yo era una manillita de estas, dijeran, estas personas son diferentes. Y quede ahí, ¿qué es? Y mire la manilla y diga, Jesús lo vio, Jesús te ama. Juan 15:15. Juan 15:15. Dice así Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que, si ya somos amigos, ¿cómo está nuestra autoestima? En el mundo, les pongo un ejemplo, llega el presidente o el primer ministro de acá y te dice, tú eres mi amigo, ¿cómo te vas a sentir? Cierto, ya lo logré. Nos lo está diciendo Jesucristo. ¿Cómo va a estar nuestra autoestima? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Está sentado a la diestra del Padre, el Santo, 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 el Yo Soy, el Verbo, que sin Él nada se hubiera hecho, ni siquiera nosotros. Y nos está diciendo, eres mi amigo. ¿Cómo no tener una autoestima elevada? ¿Cómo no decir, gracias a Dios? Porque tú me escogiste para escuchar esto, para que mi autoestima hoy esté elevada, porque yo soy amigo de Cristo. Y por medio de Cristo, ¿qué somos? Hijos. Y Él nos revela todas las cosas. Misterios que no hemos entendido, nos los empieza a revelar. Y que el mundo nunca va a entender. Porque el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos. Como dijo el pastor, debemos vivir por revelación y no por la lectura. Pero esa revelación nos la da el Espíritu Santo, no nosotros. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, si no aceptamos a Cristo verdaderamente, no vamos a empezar a sentir ese Espíritu Santo.
Y cuando leemos la Biblia sin el Espíritu, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo es el mundo que es? Un libro histórico que habla historias. Pero cuánta riqueza le sacamos nosotros a esta palabra cuando hacemos los estudios, cuando venimos acá. ¿Acaso el mundo va a hablar de autoestima y de identidad con la palabra? No, porque dicen que es un libro que nos sirve. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Dándonos una identidad y creciendo nuestra autoestima que proviene de Dios. ¿No es mejor tener eso que, y sí sirve, porque en medicina lo he visto, pero son pasajeros? Si tenemos una relación con Dios es para la eternidad. Para la eternidad. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que ya somos ¿de quién? De Cristo. Por eso no podemos estar haciendo lo que nosotros queramos. Le pertenecemos a Cristo para hacer las cosas que el Padre quiere que hagamos. Esa es nuestra identidad y debemos guiarnos por ahí. Una vez que pertenezcas a Jesús, tu identidad no será determinada por tu estado socioeconómico, ni por tu belleza física, ni por la aceptación o el rechazo de los demás. Ya lo vimos, que esa es la identidad y la autoestima también, como seguía que nos da el mundo. Tú eres invaluable para Jesús, quien murió por ti, vive en ti y está transformando y te está transformando en una joya preciosa. Joya preciosa. Eso hace Jesucristo en nosotros. Qué lindo saberlo, ¿cierto? Porque si no andaríamos por ahí en el mundo, como dicen ellos, como unos locos, sin autoestima ni identidad, andando de allá para acá, buscando tantas cosas, tantas religiosidades, costumbres, tradiciones, que nos den una identidad. Cuando ya la tenemos, ¿y qué dice la palabra? Para hacernos perfectos. Estamos buscando perfección en el mundo y la misma palabra nos está diciendo que nos va a hacer perfectos para toda buena obra. ¿Qué más identidad necesitamos? ¿Qué más autoestima necesitamos que nos dé? Si no es la palabra, escuchémosla todos los días. Sácale 5 minutos de tu tiempo. Ya les he dado el ejemplo. Una vez estaba hablando con una amiga. No tengo tiempo. Llego a la casa y me quedo 2 horas en el celular. Triste, ¿cierto? 5 minuticos. No es muy bueno leer un versículo de estos y meditar los 5 minutos. Que Dios te esté diciendo estas cosas. Dice Romanos 5:5. ¿Verdad qué lindo? Como empieza. Romanos 5:5. Y la esperanza, la fe, Cristo, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
Así que, ¿Dios acaso nos va a decir que llevemos su palabra en nuestras vidas para avergonzarnos? ¿Qué nos está diciendo acá? Y si la ponemos en práctica, empiezan a suceder cosas increíbles, porque nos empieza a poner gracia delante del mundo y nos empiezan a pasar cosas que antes no nos pasaban. Y el mundo empieza a ver esa gracia y no vamos a estar avergonzados, porque estamos actuando bien. ¿Por qué? Porque estamos llevando paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no estamos teniendo un corazón de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos empezado a entender que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué son todas hechas nuevas? Todo va a ser nuevo, nuestra vida, nuestras relaciones, todo, porque Dios empieza a armar cosas en nuestra vida y empieza a separar las cosas que no nos sirven y empieza a volver a traer las cosas que sí, para formar nuestro carácter, y todo es nuevo. Todo lo que veíamos antes normal lo empezamos a ver anormal. Y el mismo espíritu lo empieza a repeler. Porque el mismo espíritu empieza a decir, acá no es mi lugar. Y sí, vamos a ir a esos lugares y nos va a llevar la palabra. Pero va a haber un momento en que dice el espíritu, ya, y empezamos a sentir fastidio. Antes nos emborrachábamos y éramos el borracho cansón. Y ya vemos al borracho cansón y nos da un fastidio. Porque nos acordábamos de lo que era. Y eso no nos debemos olvidar de dónde nos sacó. Porque allá éramos nosotros, muchos de nosotros estábamos allá, haciendo lo mismo que el borrachito. Pero Cristo ya nos reveló y nos dijo, mira cómo eras. ¿Querés seguir avergonzándote así? ¿O querés una nueva vida? Y eso lo veíamos normal. Ah, sí, todo el mundo se emborracha, no, pero 2 copitas. Una. Y así no lo veíamos nosotros. Es que con una no me emborracho. Pero resulta que el que quiere salir del alcoholismo, tú le estás enseñando como cristiano que sí puedes beber. ¿Cuándo va a salir? Con tu testimonio. Porque es que es el testimonio el que ya podemos ser tropiezo. ¡Ay! El que sea de tropiezo a una de mis ovejas. ¡Ay! Por eso Él nos empieza a cambiar tantas cosas que veíamos normales. Ah, pero es que es normal andar sin estar casado. Sí, eso no. Qué rico, no. Nada le pasa. Es que Él está sin casarse y tiene carro, casa, beca, todo. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios hace llover a justos y a injustos. No porque estén llenos de cosas materiales y en pecado, es porque están bien. ¿Para dónde van ellos? Esta vida es pasajera. ¿Y qué es lo único que permanece para siempre? La palabra. Ellos van condenados para una eternidad. Entonces no podemos medir esas cosas como a una buena autoestima y no nos podemos comparar con ellos. A pesar de las tribulaciones que nosotros que estemos pasando. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Muchas veces podemos tener enfermedades, estar pasando tribulaciones, pero ¿qué nos dio ya? La salvación. Y es difícil, porque muchas veces uno puede estar parado acá y no ponerse en los zapatos de los demás, no tener compasión. Porque es difícil, es fácil hablar de acá.
y no saber las situaciones que estén pasando cada uno de ustedes. Y decir, sí, pero qué tan fácil para usted allá hablar y yo estoy pasando por esta, se me murió alguien, ¿y cómo voy a alabar a Dios? Pero es que si estamos conscientes de que vamos y le predicamos esto a nuestros familiares, ¿dónde van a estar cuando se mueran? ¿Y para dónde vamos nosotros? Entonces no vamos a entrar a alabar al Señor cuando se nos muera nuestro ser querido. Y cuando entendemos esta palabra, porque es la angustia de nosotros también de llevar la palabra, porque sabemos para dónde se van. Pero la palabra también nos lo dice, tú y toda tu familia serán salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a veces entramos en esa angustia, pero también Dios nos empieza a redarguir después. No eres tú, no te eches esa carga encima, me correspondes a mí. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él se tarda porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, llevemos el fruto, empecemos a vivir como Cristo quiere que vivamos, pero no nos esforcemos en hacer más de lo que es Dios, porque no somos nosotros Dios. Tengamos esa autoestima, esa identidad, llevemos a Cristo en nuestras vidas, pero dejémosle esa carga al que le corresponde. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que llevarlos es a Cristo, no a nosotros. Mostrémosles a Cristo. No al Camilo. Mostrémosles a Cristo. No a cada uno de ustedes con su nombre. Porque ¿cuál es el nombre de nosotros? Hijos de Dios. No hay ningún otro que tengamos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo vamos a querer a Dios si nosotros mismos nos estamos intoxicando? Si nosotros estamos haciendo lo que queramos con nuestro cuerpo, metiéndole lo que no se debe, lo que nos desvía del camino. Y no solamente se refiere al alimento, se refiere también a la información que obtenemos del mundo. Ahora Israel está en guerra con el Líbano. Y si vamos al mundo y nos apartamos de Dios y nuestra mirada se quita de Dios, sino que se van las noticias del mundo, no vamos a entrar en angustia. Pero ¿qué nos dice la palabra de que eso va a pasar? Y Él ha vencido al mundo. Y está bien escuchar las noticias. No le estoy diciendo que no es bueno, porque Él también quiere revelarnos que su palabra se está cumpliendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirándolas. Pero si sabemos la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, y vamos a las noticias, que vamos a decir, la palabra está cumpliendo. ¿Y cómo va a estar nuestra autoestima y nuestra identidad? Nuestra identidad se va a fortalecer, porque vamos a llevar más la palabra de Dios. ¿Y nuestra autoestima cómo va a estar? Soy importante para Dios. Esto lo tengo que llevar a más personas, para que entiendan verdaderamente qué es el reino en el que estamos viviendo. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo vimos. Y nos da el deseo y la fuerza para llegar a ser como Jesús. Es el Espíritu Santo. Recordemos, a Él. Él es el que nos lleva. No somos nosotros. El Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Recordemos, Dios Hijo, Dios Padre y Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo.
Pidámosle constantemente que nos inculque los deseos y los pensamientos correctos para hacer lo que es bueno en aquellas áreas difíciles de nuestras vidas. Son muchas áreas y es difícil y Él cuando lo arranca nosotros no queremos y Él nos lo muestra, no más, es por acá. Ven a mí, yo te voy a dar tranquilidad. Y es difícil tantas cosas que nos da el mundo. Ya lo estamos viendo. Ahorita es normal el lesbianismo, ahorita es normal el homosexualismo. Y nos dicen que esto es anticuado. Pero nosotros debemos hablar lo que dice la palabra. No los estamos juzgando. Pero ¿qué dice la palabra? Que eso no va con lo que Dios creó. Por eso nos tenemos que arraigar esa identidad. Y sí, vamos a estar con ellos. ¿Con quién estuvo Jesucristo? ¿Acaso no llegaron los escribas y fariseos y por qué se sienta con prostitutas, con ladrones, con cobradores de impuestos? ¿Qué les dijo Jesucristo? Yo he venido por los enfermos. Así que eso no quiere decir que si la palabra dice que el lesbianismo y el homosexualismo y tantas otras ideologías que nos están metiendo dice que son malas, nosotros no nos vamos a poder juntar con ellos. Porque es a ellos que les tenemos que llevar el Evangelio, mostrarles que hay un Dios que los perdona, pero sí cambia. Y que hay un Dios amoroso. ¿Cómo vamos a pretender nosotros que ellos vengan a Cristo si nosotros nos apartamos? Y los tratamos mal, como pecadores, y los juzgamos. ¿De dónde nos sacó a nosotros Dios? ¿De dónde nos sacó Jesucristo? ¿De dónde nos sigue sacando? Es que no porque estemos sentados acá ya somos santos. Estamos en un camino de santificación y cada vez Dios nos va mostrando tantas cosas que nos hemos equivocado con tantas personas en el pasado y que a veces seguimos cometiendo los mismos errores con esas personas. Jeremías 29:11, yo creo que ya no lo sabemos, ¿cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es nuestra autoestima y nuestra autoestima no se levantará con este versículo. Nuestra identidad no se afirmará. Jeremías 29:11. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. Dios nos ha preparado a nosotros desde siempre para hacer las buenas obras. Recordando que haciendo esas buenas obras nos van a hacer salvos. ¿Quién nos salvó? Cristo. Vamos a hacer las obras ¿para qué? Para mostrar el Evangelio. Pero no esperando nada a cambio, ni que nos glorifiquen. Cuando entendemos esto, hacer las obras se convierten en un placer y no en una
obligación. Y cuando hacemos las obras nos sentimos bien y nuestra autoestima se eleva. ¿Y de dónde vino esa autoestima? De Dios. ¿Y cómo está nuestra identidad? Afirmada. Así es que tenemos que empezar a hacer esta palabra, a empezarla a llevar. Como cristianos tenemos una nueva identidad, que no se nos olvide. Una vez que conocemos a Jesús, quien es la verdad, no hay más verdad, somos verdaderamente libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado y del infierno, que es la separación eterna de Dios. Tal vez lo hemos vivido acá, cuando estamos separados sin Dios, ¿en qué estamos? ¿Qué dicen las personas? Estamos en un infierno, viviéndolo en la tierra. Porque no tenemos identidad y no tenemos una autoestima. Y estamos viviendo, todo nos sale mal, que esto, que lo otro. Tengo una deuda, me cayó una enfermedad, me quedé sin trabajo, pero ¿por qué todo a mí? Y eso no quiere decir tampoco que porque lleguemos a Dios esas tribulaciones no las vamos a pasar, pero va a estar Cristo con nosotros. Ya venció al mundo. Las adicciones, los malos hábitos y los malos deseos ya no nos esclavizan. Jesús también nos libera de nuestros temores e inseguridades y de los pecados que otros han cometido en contra de nosotros. Empezamos a perdonar, y a perdonar de corazón. Los planes de Dios para nosotros son grandes y buenos. Como cristianos, no diferenciamos entre las personas de acuerdo a su raza, clase social, educación o etnicidad. Todos los creyentes somos uno en Jesucristo, quien es nuestra paz. Ahora comprendemos que las personas pertenecen a dos grupos distintos, aquellos que conocen a Cristo y los que necesitan conocerlo. Pero Jesús nos ordena amar a todos como lo hizo Él. Y vamos a ver Efesios 2, capítulo 14. Efesios 2, capítulo 14, del 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto también se refería a los judíos y a los gentiles, ¿cierto? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, ya no son ordenanzas, lo que les acabo de explicar, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por eso nos debemos amar todos, porque ya somos uno solo. Pero debemos llevar el Evangelio. Si no, no estamos haciendo nada. Estamos trabajando para el reino. Una autoestima sana es una evaluación honesta de nosotros mismos. No debemos enorgullecernos de los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, sino reconocer con humildad y gratitud el valor que Dios nos da al hacernos sus hijos y al prepararnos para servirle. Vamos a leer Romanos 12:13. Romanos 12:13. Los dones son para el servicio, no para nuestro beneficio. Llevemos esos dones, dones de enseñanza, dones de servicio. Tantos dones, llevémoslos para el beneficio de Dios, no para orgullecernos nosotros mismos. Romanos 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así
que cuidado con el orgullo. Todo lo que tenemos, todo, salud, dinero, todo, nuestro trabajo, ¿quién nos lo da? Dios. Cada cosita, la oportunidad de venir acá, ¿quién nos la dio? Dios. Quitemos el orgullo. Aprendamos hoy que el orgullo no nos lleva a ninguna parte. El orgullo es creernos Dios. Vengamos con un corazón contrito y humillado. Promesa de Dios, ya para terminar. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 31. Con esto vamos a cerrar. Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que, iglesia, familia, ¿de dónde proviene nuestra autoestima? De Dios. ¿Qué identidad tenemos? Hijos de Dios. Si queremos fortalecer nuestra identidad y aumentar nuestra autoestima, ¿qué debemos hacer? Vivir el Evangelio. Llevárselo a los demás. Amémonos todos. No juzguemos. Sabemos que la palabra nos dice que lo que hace el mundo es malo. Pero no nos da el derecho de juzgar a los demás. Recordemos de a dónde nos sacó Cristo. Muchos, yo creo que todos, Cristo nos sacó de allá, de algunos de esos pecados. Él nos los perdonó todos. Y nos está dando una identidad y una autoestima. Nos está diciendo todos los pecados que tú hayas cometido. Yo ya no me acuerdo. Porque yo ya te estoy viendo como mi hijo. Porque te estoy viendo a través de Cristo. Todo eso ya no existe para mí. Y te quiero dar una identidad. Y te quiero dar una autoestima que no venga solo de lo que te rodea, sino que sepas que eres importante para mí. Y que te quiero hacer mi hijo y te la quiero fortalecer. Te quiero fortalecer esa identidad, que sepas que estás viviendo en el reino. No estás viviendo en este mundo. Haz parte del reino de Dios. Vívelo, disfrútalo. Disfrútalo, eso es lo que Él quiere, que lo disfrutemos. Porque Él nos quiere dar paz. Disfruta lo que estás haciendo llevando el Evangelio. Disfruta tu trabajo. Disfruta tu entrar, tu salir. Búscale qué es lo que te está diciendo Dios si estás teniendo alguna tribulación, alguna enfermedad. Pero recuerda que todo nos ayuda para bien. Recuérdalo. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Yo no puedo pretender ver lo que Dios me está mostrando en una enfermedad si aún sigo yo con mi orgullo. O si estoy en un problema económico. No puedo pretender ver lo que Dios me está mostrando si sigo con mi orgullo haciéndolo en mis fuerzas, no glorificando a Dios, sino glorificándome a mí. Es que yo lo puedo hacer, yo puedo salir, esto y esto. Nosotros no somos. Él es el que nos guía y el que nos muestra. Escuchémoslo. Escucharlo no es difícil. Es un Padre amoroso que está en las Escrituras. Está en una alabanza. Está en una oración. Está en un estudio bíblico. Está en que yo me vaya, no sé, a un parque, estar a solas con el Señor. Y vaya y ore y darle mi tiempo. Eso es lo que quiere Él, nuestro tiempo. Ni siquiera quiere nuestro dinero. Quiere un corazón contrito y humillado, que lleguemos a Él. Y así va a crecer nuestra autoestima y nuestra identidad se va a afianzar. Vamos a poner la alabanza. Padre, te damos gracias por la palabra que nos diste hoy. Señor, gracias porque hoy sabemos que tú quieres que tengamos una autoestima, pero tú no la provees. Y no es una autoestima como la del mundo, una autoestima que sube y baja según nuestras situaciones, sino una autoestima que permanece, sabiendo que somos tus hijos. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que nos das una identidad, y esa identidad es ser tus hijos. Y como tales nos debemos comportar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas de dónde nos sacaste y lo que hiciste por nosotros en la cruz. Que tú, siendo Dios, viniste y te hiciste obediente a ti mismo. Lo que dijiste lo viniste a hacer. Y con ese amor tan profundo, fuiste a esa cruz por nosotros. Para que sepamos que esa identidad existe. Hoy te damos gracias, Señor, por ser misericordiosos con nosotros y darnos la oportunidad de ser partícipes de tu reino. Hoy nos recuerda, Señor, que ya somos también tus amigos. Porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y somos amigos tuyos. Qué privilegio es ser amigo del Rey de Reyes, del Santo, 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 del gran yo soy. Qué privilegio es ser tu hijo. Porque no todos son creación, pero no todos son tus hijos. Y como nos lo dijiste hoy, desde el principio tú sabías lo que íbamos a hacer y a quién ibas a escoger. Y hoy nos damos cuenta que tenemos un privilegio, un regalo, un don inmerecido. Esa gracia que nos diste y que nos estás diciendo, llévala en tu vida. Hagan discípulos en el nombre del Padre y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quiere decir, como nos enseña el mundo, que nos aprendamos la palabra, pero lo poquito que estamos aprendiendo, pongámosla por obra
y vamos a ver maravillas y nos vamos a enamorar más. Porque tú nos das ese privilegio y nos lo estás dando, de ponerla por obra. No somos nosotros con nuestro querer, eres tú el que nos das esa autoestima y esa identidad. Así que, si quieres aceptar ser hijo de Dios, haz esta oración con nosotros. Padre, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, reconociendo que tu Hijo fue a la cruz por nosotros y que resucitó de los muertos y está sentado a la derecha, y que nos mandó al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos, y que solo por ti, solo por Cristo llegamos a ti, Señor. Hoy aceptamos que te fallamos, Señor, pero queremos ser tus hijos. Queremos tu perdón, queremos tu autoestima. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.